barroco holandés. La arquitectura barroca holandesa es una variedad de arquitectura barroca que floreció en la República Holandesa y sus colonias durante la Edad de Oro holandesa del siglo XVII. Los principales exponentes de mediados del siglo XVII son Jacob van Campen y Pieter Post. Adoptaron las formas de Kaiser por sus elementos tan eclécticos como pilastras de orden gigante, techos a dos aguas, frontones centrales y vigorosos acampanados. Reunidos en una combinación coherente, estos desarrollos estilísticos anticiparon el clasicismo de Rouen. El clasicismo. Hacia el final del siglo XVIII nuevamente hubo interés en el clasicismo. En la mayoría de los países se utilizó la arquitectura de los antiguos griegos y romanos, o sea, el neoclasicismo, en los Países Bajos. Sin embargo, el interés de la arquitectura de la antigüedad se combinó con el renacimiento de dando su propio clasicismo del siglo XVII. Al igual que los desarrollos contemporáneos de Inglaterra, el barroco holandés está marcado por la sobriedad y la moderación. La arquitectura de la Primera República en el norte de Europa estaba destinada a reflejar los valores democráticos y citar ampliamente a la antigüedad clásica. La República Holandesa fue una de las grandes potencias de Europa en el siglo XVII y su influencia en la arquitectura europea no fue significante. Los arquitectos holandeses fueron empleados incluso en proyectos importantes en el norte de Alemania y en Rusia, diseminando sus ideas en esos países. La arquitectura colonial holandesa, que una vez floreció en el valle del río Hudson y se asoció principalmente con casas de dos aguas de ladrillo roja, todavía se puede ver en Wilmar, Curazao, aunque pintada de colores muy variados. Y asimismo, el neerlandés, el neo, el clasicismo de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX combina ambos estilos. Por ejemplo, en el ayuntamiento de Groningen se ve la combinación de una fachada de pilastra típica del clasicismo holandés con un pórtico con columnas independientes típico del neoclasicismo europeo. Esta es aquí se puede ver la fachada holandesa y el pórtico de columnas que son independientes, están más cercanas, que son del neoclasicismo europeo. Algunos ejemplos son el Palacio en la Presa, Ámsterdam, el Mariucci en La Haya, Sloot Seyches en el estilo ajustado y Hamport en Great. Algunos arquitectos destacados son Jacob van Campen, el que vimos anteriormente, Steven B. Nicol y Arend van Grijnsink. El tema 3.5.3, el barroco ruso. Rusia era una tierra de misterio para el mundo occidental porque estaba muy lejos del resto de Europa. Siempre tenía fuertes características locales que creaban manifestaciones únicas de las artes. Pero la arquitectura barroca rusa creó un estilo muy particular e insignificante. Fue solo a fines del siglo XVII cuando comenzó la arquitectura barroca rusa, casi un siglo después de su inicio en Italia, y continuó desarrollándose hasta el final del estilo rococó, cuando ganó importancia en el siglo XVIII. El barroco llegó a Rusia en forma de innovación a las construcciones, abundante decoración y uso de colores, algo que no se usaba ya, es lo que pude ver en los ejemplos. Para entender mejor el barroco ruso, a menudo se divide en tres periodos, nombrados en honor al monarca en el poder que promovió las construcciones en ese momento. El primero es el moscovita barroca. El nuevo estilo apareció en las construcciones por la familia Naryshkin a finales del siglo XVII. Los edificios copiaron la arquitectura barroca occidental, no copiaron la arquitectura barroca occidental, sino que se basaron en la arquitectura tradicional rusa e incorporaron algunas características nuevas basadas en esta, inspiradas con el barroco alemán e italiano. La distribución de los edificios religiosos continuó siendo la cruz griega con 5 cúpulas, una en el centro y otra en cada lado decoradas con abundantes arcos. Un ejemplo que podemos notar en este es
Pues un ejemplo que se nota es la iglesia de la Intersección de Philly. Tiene un diseño tradicional de cruz griega con 4 extremos redondeados, es la que podemos ver aquí. Cada uno con una cúpula puntiaguda. La torre más alta está en el centro, también coronada por una cúpula, y los arcos fueron ampliamente decorativos, solo usados con ese fin. Y después de las renovaciones se pintó de rojo, pero el color anterior no se conoció. Barroco petrino. Fue durante el reinado de Peter cuando el estilo de vida europeo llegó a Rusia, y el barroco se convirtió en el estilo principal del país. Se hicieron muchas construcciones cuando el monarca estuvo estableciendo a San Petersburgo como la nueva capital del imperio. El barroco petrino se desarrolló en las primeras décadas del siglo XVIII y el estilo se inspiró principalmente en la arquitectura modesta de Holanda y Escandinavia. La principal característica de esta arquitectura fueron los volúmenes simples y las fachadas planas, como podemos notar en este, que contrasta con el alto nivel de detalle para la decoración inferior. Se utilizaron muchos materiales nobles para los interiores. En términos de la composición y diseños para iglesias, este estilo rompe la tradición bizantina de la cruz griega e introduce un diseño de cruz latino, más occidental en Europa. La distribución de los palacios también incorporó ideas del barroco francés, como la base diferenciada, los pisos nobles y superior y el ala principal en el centro. Pues un ejemplo pues es el que observamos aquí, que es el Palacio Menshikov en San Petersburgo. Fue construido como residencia para el gobernador. El palacio pues consta de un ala principal en el medio y 2 alas simétricas. Tiene una composición muy rítmica para las fachadas, creado por el uso de ventanas y columnas visibles que están adornadas pues con modestia, como vemos aquí. Son columnas muy modestas y las ventanas. El siguiente punto es el barroco isabelino. Finalmente, los edificios barrocos más famosos de Rusia se construyeron durante el reinado de la hija de Peter, Elizabeth, quien llevó a los arquitectos italianos a trabajar no solo en una nueva capital, sino también en las principales ciudades de Moscú, Kiev y ya. El arquitecto más conocido del estilo barroco ruso fue Francesco Bartolomeo. Un ejemplo de esto pues es esta residencia de verano de las Ares, el Palacio de Catalina. Es un complejo muy grande con una base bien diferenciada con un piso noble y un piso superior. La composición de las fachadas es muy rítmica y volumétrica. Sus columnas de piedra azul y blanca son las que observamos aquí. Marcos de ventanas y arcos abundantes pues de color oro. Las habitaciones interiores son una combinación de artes. El gran salón está inspirado en el Salón de Versalles, de que vimos anteriormente, y en el Salón de los Espejos de Versalles. Y pues su decoración es muy maravillosa, con ornamentos dorados, esculturas y espejos y frescos. 3.5.3 El barroco italiano. En Roma es el centro más importante del arte barroco italiano y el europeo, y los papas son los grandes mecenas del momento. La arquitectura se pone al servicio de la Iglesia Católica, que tiene como misión conducir a los fieles y persuadirles un movimiento moviendo su sensibilidad hacia la auténtica fe. En clara oposición de la herejía protestante en su edificio, y se integrará en el espacio urbano de la forma teatral, cuidando las perspectivas. Las plazas y fuentes se convierten en espacios escenográficos donde la escultura y el agua se convierten en elementos suntuarios al servicio de la propaganda de la fe católica. La gran arquitectura barroca italiana se desarrolla principalmente en Roma. Un autor muy famoso, la arquitectura barroca pues se desarrolla ahí, y un actor muy famoso que ya habíamos hablado anteriormente es Carlo Maderna. Y su obra más conocida es la fachada de la Basílica de San Pedro. Bajo el pontificado de Pablo V, a Carlo Maderno se le encarga alargar las naves axiales de San Pedro, creando ahora una planta de cruz latina y realizar una nueva fachada. La solución de Maderno para rematar los nuevos tramos fue añadir una especie de nártex con un gran pórtico con columnas corintias gigantes, rematando por una cornisa con grandes estatuas.
Bernini. Pues ya habíamos hablado de Bernini igual. Las construcciones más importantes pues de Bernini. Bueno, Bernini pues sabemos que es un importante artista italiano del siglo XVII. Pues sus construcciones más importantes fue el baldaquino de la Basílica de San Pedro en Roma, Plaza de San Pedro en el Vaticano. Es la gran plaza que se antepone a la basílica. Y se trata de una amplísima columnata ovalada en torno al patio. Su valor simbólico es el abrazo de la iglesia, como habíamos dicho anteriormente, y las columnas empleadas son toscanas con el que el aspecto resultante es muy clásico. Otra de su obra pues es la iglesia de San Andrés de Quirinal. La iglesia pues es a escala de Vaticano y de la Barberini, que es esa que observamos aquí. Francesco Borromini. Algunas de las obras más importantes de Borromini son pues la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, que igual vimos anteriormente. Pues esto es un templo donde perduran los elementos clásicos, arcos de medio punto, columnas corintias, etc., pero cuyas líneas quedan quebradas por entrantes y salientes. Y otra pues obra muy famosa es la iglesia de San Ivo de la Sabiduría, que es esta que apreciamos aquí.